amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al informativo Willaricui. Guayjecuna panecuna sumajponche cachon sapanco niquichispaj. Ginantin comunidad con centros poblados maicuna pichariqui bayro achinchista cankunapis Willaricushanquis cankunapa hohatun marqaricui. Ari, kampa huayqui, kampa mamita, kampa papito riqui kan. Apiki riki kunan rato riki chakrata llankarushanki riki kunan rato riki habasta, sarata, papata, hallmarushanki qampaq riki hatun marqariki. Y la gente que también está haciendo todos los preparativos también y continúan con el proceso de sembrío también para ustedes, amigos oyentes de Radio Surfui, todo lo mejor, Sapanco Niquichispa. Hoy es miércoles 14 de diciembre del año 2022, denominado Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional. Mi nombre es Javier Chejia y como siempre en compañía de Guillermo Richarte. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Seguramente preocupas normalmente ahora sí, amigos, todos estamos comunicándonos con nuestros familiares que están en Abancay, en Cusco, en Arequipa, en Lima, en cualquier ciudad. Seguramente imagínate todo lo que han originado, amigos, el enfrentamiento y finalmente esta situación, crisis política que estamos viviendo, una anarquía total, amigos. Eso es por falta de autoridad, amigos. Ñoqa nini chaypi. Saynata wasiukupi wayqikuna panaykuna ñoqata ruwawanku machaqa, ñoqa jarquymancha riki llaqtamasukuna wawaykunatapas no castiguman pasaykachayman riki llaqtamasukuna. Porque imaynatata han respetachinki llaqtamasiku wasiki ukupiri, imaynatan hatun llaqtaq taytan weraqucha kashanku riki weraqucha subprefecto weraqucha alcalde paykuna imaynatata llaqtamasukuna respetachinanku llaqtata. Entonces obligación ni ya y nada trayectoria con kashan gobierno riki paikunapas una aliente así que robancuma manacheja. Así es lo que está ocurriendo ahora, amigos. Lamentablemente dentro de casa nos estamos matando, nos estamos quemando, nos estamos haciendo de todo, amigos. Y cuánta pérdida, amigos. Pikunata cheita paganja kuyaktamasi y mejor jewantak mi yaktamaseguna yaki kuyajekuna panaikuna kashan. Bueno, una tremenda preocupación en Guayjecona Panecona. Lo que el día de ayer, lo que ha ocurrido en la región de Cusco, pues bueno, totalmente deplorable. Ya las familias cusqueñas se han pronunciado, se va a desarrollar un cacerolazo hoy día para llamar a... hay dos puntos ahí puntuales. Uno de ellos, amigos oyentes, es de que el hecho de que el gobierno actúe y el otro tema es el llamado a la paz social. La región de Cusco siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? De hacer sus marchas de forma pacífica y no aparentemente de grupos infiltrados que el día de ayer han generado desmanes. Uno de ellos ingresaron al Real Plaza en la ciudad imperial del Cusco, hicieron desmanes ahí. Eso no es protesta. Nadie, no sé si usted avala esto y si está ahí dentro de ese grupo que está avalando, pues bueno, está lindando ya con la delincuencia y muchos lo están llamando ya incluso con el tema del terrorismo. Nuestra provincia ha sido azotado por este tema del terrorismo. Sabemos perfectamente cómo funciona este tema. Luego, otro grupo, o no, si sigue siendo el mismo grupo, Guillermo, lo cierto es que también se van al canal CTC.
y en 3 momentos fueron, en 2 momentos, en el segundo momento rompieron varias lunas, ventanas de este canal, y más tarde fueron a quemarlo, amigos oyentes. ¿Dónde estamos? Ya le dije, en varias ocasiones ya le dije, si a usted no le gusta un medio de comunicación, el tipo de información que le dan, tiene usted el poder de agarrar un control y cambiar de canal y no ver nunca más ese canal. Usted tiene el poder en su radio y puede girar el dial y decir: a esta radio no escucho más. Nadie lo obliga. Escuche bien eso, nadie lo obliga. ¿Por qué hacer estos actos vandálicos? Y más antes, Guillermo, en el Cuarto Paradero, la tienda Totus también ha sido afectado por estos vándalos que han destruido, pues bueno, toda la fachada de este centro comercial. Y un detallito más ahí, Guillermo, la gente, ¿hasta qué punto no se vamos a llegar? Porque en todo este proceso, un taxista va al hospital de Cusco. Y lo que pasa es lo siguiente: este señor no estaba haciendo servicio de taxi, era un papá taxista que estaba yendo a recoger a su esposa, que había dado a luz a 2 mellizos, y a sus mellizos, y amigos oyentes, le rompieron todas las lunas del carro. La señora ahí en el vehículo, en brazos con sus bebés, y la gente tan torpe comenzaron a tirar piedra. Tan bruta. No sé cómo denominarlo, Guillermo. Lo cierto es que genera total indignación este tema. No son capaces un poquito de razonar y luego decir: pues bueno, sí, es una persona que necesita transitar porque recién ha dado a luz, sus bebés son recién nacidos, sí, que se vaya, que siga transitando. No es posible, Guillermo. Maika Machi, Cheacuzompes. Seinatan Yachtamazuna, bajo el pretexto de defender a la patria, han salido, amigos, pero han salido y ahora han salido esta turba, amigos, en realidad para destruir, incendiar, asaltar, violentar a las personas, faltarles respeto. Imagínense, amigos, por eso digo, si mucha gente escribe en el Facebook, dice: para defender a la patria. Si para defender a la patria vas a quemar el bien ajeno, vas a quemar las cosas, ¿por qué no quemas tu casa? Claro. ¿Por qué no empezamos por ahí? Entonces, ¿a quién no le va a doler? Gracias a Dios, mi familia estaba a buen recaudo, pero no voy a esperar que a mi familia todavía afecten. A mis niños les cierren el colegio, les cierren el jardín, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a seguir así, amigos? La situación prácticamente, ahora pues, como dicen todo político, no, se han inquistado delincuentes en nuestra movilización. Delincuentes y han identificado en las fotografías que son ex reclusos sentenciados por terrorismo que han salido de las cárceles, ahora están en las calles. Así es. Están ahí en las calles, ya se les ha reconocido. Entonces, amigos, ¿cómo podemos matar a un país? Todo lo que se ha avanzado, amigos, traer abajo, porque simplemente pues, yo siempre he dicho, perfecto, todos estamos de acuerdo. Yo también dije que se vayan los dos, tanto Ejecutivo como también Congreso, que se vayan los dos. Pero la Constitución, Javiercito, dice que de qué manera tienen que irse. Claro. ¿De qué manera tienen que irse? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? No puede haber una transición de un día a otro, de 2 meses adentro de 2 meses o 3 meses. Tiene que haber una transición, amigos, en el que efectivamente haya cambio. Va a haber cambio, no va a durar hasta el 2026. Ya lo ha dicho ya la presidenta actual. Hay varios escenarios, Javier. Ayer mismo tú dijiste varios escenarios. Sí, definitivamente. ¿Cuántos escenarios hay para que se haga el cambio? Uh-huh. Pero en cualquiera de los escenarios va a tener que tomar su tiempo, porque no puede ser, pues, digamos, el 28 de julio del 2023, porque no habría tiempo para elecciones. Tendría que ser el próximo. ¿Por qué? Porque la juramentación de un presidente, pero electo, no como pasó ahora Dina Boluarte sucediendo a su antecesor, que es su presidente. No, tiene que ser los 28 de julio. Juramentan los presidentes electos.
Entonces, ¿qué elección podría haber para el julio del 2023? No puede haber en tan corto tiempo. Así es, amigos oyentes, se tiene que cumplir ciertos requisitos, ciertos periodos. Usted dirá, pero bueno, podemos hacer... No es que podemos, no es que es así. Hay una ley electoral. Nadie está por encima de la ley. Es un principio básico que de seguro usted lo sabe perfectamente. Nadie puede estar encima de la ley. Y la ley dice lo siguiente, que en todo el proceso electoral, primero se tienen que inscribir partidos, se tienen que revisar hojas de vida, se tienen que realizar tachas, se tienen que hacer inscripciones, se tiene que hacer todo el proceso logístico de la OMPE, en ese caso capacitación a miembros de mesa, elección de miembros de mesa, mapear todas las instituciones educativas donde se va a desarrollar todo un proceso amplio que incluye al Jurado Nacional de Elecciones, a la RENIEC, porque la RENIEC también tiene que sacar un padrón de cuántas son las personas que van a participar en el proceso electoral. Es todo un proceso, no es un proceso de la noche a la mañana. Anchichatella, hasta más, ¿entendés? Y ahora, el otro tema que ya hasta a esta altura usted ya debe saber. El Ejecutivo, el Legislativo, el presidente, la Presidenta y el Congreso ya ha dicho que sí va a haber adelanto de elecciones, ya va a haber. No sé qué más queremos, ambos se van a ir ya, ambos se van a ir a sus casas, pero mientras eso se tiene que seguir gobernando. No es que, bueno, renuncio y me voy yo también a mi casa y luego ¿quién va a asumir el poder? ¿O queremos todo un caos total en nuestro país? Muy bien, 6 de la mañana ya con 50 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricuy correspondiente a hoy miércoles 14 de diciembre. Mucha atención a la reflexión del día. Así es, amigos, nada es más valioso que la paz. La paz es el punto de partida más básico para el progreso de la humanidad. Vamos a repetir, amigos, porque efectivamente nuestras reflexiones están justamente sustentadas por el momento en que se atraviesa. Nada es más valioso que la paz. La paz es el punto de partida más básico para el progreso de la humanidad. 6 de la mañana con 52 minutos. Amigos oyentes, vamos a revisar la historia. Un día como hoy, en el año de 1799, muere George Washington, militar y presidente estadounidense entre el año de 1789 y 1797. En 1947 nace la economista Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil. En el año de 1953 se inaugura el moderno aeropuerto de Corpach en Piura. Y en 1966, un día como hoy, fallece el diplomático peruano Víctor Andrés Belaúnde, amigos. Amigos, vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. Ya, 6 de la mañana ya con 53 minutos en el informativo Huillaricuy Guayquicuna Panecuna. Mucha atención, estos son nuestros titulares. Nuestros titulares, amigos, atención, por supuesto, amigos, distritos de Cotabambas, en el distrito de Cotabambas como en Chayo, Ahuacho. La población, amigos, se ha movilizado también, por supuesto, atención frente a la coyuntura nacional, amigos, pidiendo el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. Así es, amigos oyentes, las marchas se desarrollaron en el distrito de Tambobamba, distrito de Chalhuahuacho y algunos distritos también de la provincia de Cotabambas, a pesar de que la región de Apurímac se encuentra en estado de emergencia. Vamos a ver con más relación de titulares, amigos. Continúan las comisiones de transferencia, amigos, en los municipios distritales de nuestra provincia de Cotabambas. Igualmente en la provincial, amigos, atención, Guayquicuna, Panecuna, y con más fuerza, amigos, a partir de mañana 15 arrancan todas las comisiones, amigos, de transferencia del poder para que pasen a buenas manos, amigos, a los siguientes alcaldes flamantes
mayormente ingenieros, profesores que asumen pues en todo caso el cargo de alcaldes distritales. Suerte para todos ellos, amigos, y por supuesto también a los salientes que ya cumplieron su labor, por supuesto, y bueno, muchos dicen que haberse fajado por la provincia de Cotabambas. Suerte para todos ellos, amigos, y continuemos con la transferencia y que no se paralicen las actividades, amigos, en cada uno de los distritos. 6 de la mañana con 55 minutos, amigos oyentes, en el informativo Huillaricuy. A partir de hoy día estamos iniciando con las entrevistas a autoridades de nuestra provincia de Cotabambas con la intención de conocer el resumen de su gestión, temas importantes que ellos han desarrollado, las dificultades que han tenido y los logros que han logrado en su gestión. Hoy en el informativo Huillaricuy, desde la provincia de Cotabambas, estaremos en entrevista con el gerente de Desarrollo Social, Fred Arredondo, de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. Y por supuesto, sucesivamente, amigos, también estaremos conversando con el resto de los alcaldes salientes, sobre todo, amigos, y también funcionarios, amigos. Vamos con más titulares, amigos. Atención en el ámbito regional, amigos. Seguimos con más noticias, amigos. Atención, 3 muertos dejaron violentas protestas en Andahuaylas y Chincheros. Violentas protestas se registraron las últimas horas en las provincias de Andahuaylas y Chincheros, que dejaron como saldo pues 3 manifestantes fallecidos, entre ellos un menor de 16 años, amigos. Ay, vida, y aquí con más información. Carreteras bloqueadas en Apurímac paralizaron el transporte interprovincial, tal como estaba previsto desde ayer. Las principales vías que unen las diferentes provincias y distritos en Apurímac quedaron bloqueadas, impidiendo el transporte interprovincial de carga y de pasajeros. Esta medida radical obedece al paro regional indefinido convocado por los diferentes frentes de defensa que exigen el cierre del Congreso y la renuncia de Dina Boluarte. Así es, amigos, ante la demanda general, amigos, atención en las regiones, el gobierno declaró en estado de emergencia en Apurímac, Arequipa e Ica, amigos, tras muertes durante enfrentamientos. Amigos oyentes, adicional para el día de hoy, la región de Cusco también se prevé la declaración de estado de emergencia. Por otra parte, Hospital Subregional de Andahuaylas atendió 31 heridos por enfrentamientos. Voceros del Hospital Regional de Andahuaylas informaron que durante la violenta jornada del 12 de diciembre fueron atendidos 23 pacientes civiles, 6 miembros de la Policía Nacional y 2 integrantes del sector de salud, médicos y también incluido el conductor. Atención, amigos, Arequipa amaneció, amigos, atención con las calles desoladas después de haberse anunciado, amigos, el estado de emergencia y la presencia de algunos militares, amigos. Prácticamente las calles hoy día amanecieron desiertas, en completa paz, amigos, después de haber sufrido del incendio y el asalto y el robo, amigos, de varias instituciones, ¿no es cierto? Bueno, como fue idea de conocimiento público, amigos, en este caso vamos a ver cómo se desenvuelven en todo el país, amigos. Más información, con Uyarichis. 15 policías quedaron heridos por explosivos durante enfrentamiento. La Policía Nacional del Perú ha confirmado que 15 policías han resultado heridos por un artefacto explosivo durante enfrentamiento con manifestantes en Andahuaylas, en Apurímac. Más noticias regionales. Atención, amigos, pasajeros de Cusco, Arequipa y Junín reportan que están varados por bloqueos en vías, amigos. Los ciudadanos de diferentes lugares del país se comunicaron con los medios de comunicación para dar a conocer que diferentes carreteras principales han sido bloqueados por los manifestantes. Se espera que a lo largo del día, amigos, puedan llegar las fuerzas públicas para garantizar, amigos, el normal desenvolvimiento de las actividades. 6 de la mañana con 58 minutos. Mientras tanto, en la región de Cusco, manifestantes lanzaron piedras al local de compañía de televisión cusqueña CTC. Medio de comunicación quedó con las ventanas rotas. No se registró heridos, afortunadamente. Además, la turba se dirigió al centro comercial Real Plaza y también al centro comercial Totus, los cuales fueron afectados por esta turba de manifestantes.
Atención en Andahuaylas, atención, Hospital Subregional de Andahuaylas atendió 31 heridos por enfrentamientos. Voceros del Hospital Subregional informaron que durante la violenta jornada del 12 de diciembre, amigos, fueron atendidos 23 pacientes civiles, 6 miembros de la Policía Nacional y 2 integrantes del sector salud, médico y conductor. Más información, Guaycaicona, Panaicuna, protestas en Perú. Bueno, incendian 4 instalaciones públicas en Huancavelica. Manifestantes atacaron sede de la Fiscalía, el Poder Judicial, la Dirección de Transportes en rechazo al Congreso, a la presidenta Dina Boluarte y por exigencia de nuevas elecciones. Atención más de Andahuaylas, amigos, atención, menor herida en enfrentamiento. En Andahuaylas fue trasladada a la ciudad de Lima, la menor de iniciales ABC de 14 años, herida durante las protestas en la provincia de Andahuaylas el último domingo, amigos. Por fin ayer pudo ser trasladada a la ciudad de Lima tras pasar una larga odisea para llegar al aeropuerto de Huamanga, puesto que el puente Pampa se encontraba bloqueada y los galenos tuvieron que realizar un traslado de ambulancias para llegar a su destino, amigos. 7 de la mañana en punto, amigos oyentes, mucha atención, vamos a revisar los titulares en el plano nacional. Poder Judicial evaluará desde las 9:30 de la mañana de este miércoles pedido de prisión preventiva para Pedro Castillo. El requerimiento de 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo fue presentado por el fiscal supremo Uriel Terán. El exmandatario cumple detención preliminar por 7 días, plazo que vencerá durante la tarde de hoy miércoles. Atención, ante tantas demandas, amigos, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que evaluará declarar estado de emergencia a nivel nacional, amigos, porque prácticamente la situación se ha desbordado, amigos, y no solamente es cuestión de algunos departamentos, regiones o ciudades, sino prácticamente a nivel nacional. Entonces, ya se está evaluando, amigos, la declaratoria del estado de emergencia en todo el país. 7 de la mañana con 1 minuto, Guaycaicona, Panecona, Uyarichis. Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo. El Ministerio Público presentó este requerimiento contra Pedro Castillo a pocas horas de que venza la detención preliminar que cumple el exmandatario desde el pasado 7 de diciembre. Y como decíamos también, amigos, el exmandatario, atención, Pedro Castillo, desde su detención en el cuartel, ha escrito, amigos, 4 cartas a mano para hablar de su situación y la crisis política que vive el país tras su golpe de Estado. Muchos dicen, amigos, atención, en las redes sociales, mi estimado Javier, que efectivamente no sería de su propio puño y letra lo que se está escribiendo en las redes sociales. Muchos serían manipulados por personas ajenas pronunciándose a su nombre. Más información, amigos oyentes, y bueno, el presidente de la República también, expresidente, profesor Pedro Castillo Terrones, se le ocurrió hablar en audiencia pública. Incitó a la población a desarrollar estas marchas. Margot Palacios, sobre declaraciones de Pedro Castillo, dijo lo siguiente: nadie puede estar invocando a que continúen con los hechos de violencia. La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, se pronunció sobre la proclamación de Pedro Castillo para realizar movilizaciones por su liberación y rechazó todo acto de violencia en donde, ella dice, de donde provenga. Atención, la hora exacta, amigos, 7 de la mañana con 3 minutos, 7 de la mañana con 3 minutos, más noticias, amigos. Y el ministro de Defensa anunció que se ha dispuesto la inmediata protección de las Fuerzas Armadas de puntos estratégicos nacionales, infraestructura que sirve para asegurar la vida de todos los peruanos. Alberto Otárola anuncia que se declarará en emergencia la red vial nacional y los departamentos, amigos, atención, a diversos departamentos que requieren efectivamente la seguridad por parte de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Y este tipo de anuncios, Guillermo, se hacía o se hablaba de proteger, algunos medios, digamos, de importancia cuando cuando se vivía en el país el tema del terrorismo, el tema de los medios de comunicación, el tema de electricidad y varios otros.
7 de la mañana con 4 minutos, amigos oyentes. Más información, Guaycaicona, Panecona, mucha atención. Congresista Ruth Luque y Sigrid Bazán anuncian moción de censura contra Premier Pedro Angulo. Las dos congresistas buscan el respaldo parlamentario de la moción para presentarla ante el Parlamento. Esta iniciativa cuestiona al Premier Pedro Angulo por su trabajo, el cual califican de deficiente ante la crisis nacional. Tiene la culpa el señor Premier por esa situación, amigos. Pero mientras tanto, atención, en la región Lima, amigos, el jefe de la región policial Lima, atención, el general Víctor Sanabria, ha dicho, amigos, atención, que se utilizarán perdigones de goma debido al nivel de violencia, amigos. No haya otra cosa, pues, amigos, en realidad se trata de hacer respetar la propiedad privada, se trata de hacer respetar la integridad física de una persona, de de padre, madre, hijos, nietos, no sé, de tantas personas, amigos, que prácticamente no se están respetando. No vale ahora la vida para nada, amigos. Ya Lima Llactapi Huerajocha, jefe de la región policial Lima de Huerajocha, general Víctor Sanabria, ni Mushañan, ni Ojaicoja, haré utilizar con que hay bala de perdigones de goma. Perdigones de goma, nesjata, con chevanja, oicha, llactamasicona, respeta chelian con mampas, porque Guayacona, Panaicona, manan, que hay terror, taroashanco, llactamasicona, solamente delincuentuliacho, sino Guayacona, ñao, orjoroncoña, fotota, que hay cárcel manta, lo se buscona, que terrorista manta, que llactamasicona, cárcel ojope, Chaypin Caranco, Paicona, ña, lo se moncoña, con anta, ña, cajmanta, llactamasicona, con anja, que hay movilización con apicashanco, Paicona. 7 de la mañana con 5 minutos. Terroristas, así con nombre propio, terroristas son los que están, pues bueno, generando este caos en nuestro país. Y usted de seguro incluso está cometiendo ahí el error, porque hay gente que está asusando y usted cae en el error. Más información en el plano nacional. Escuche bien, presidenta Dina Boluarte convocó a reunión de Consejo de Estado ante convulsión social en el país. Se tiene previsto que el encuentro de Consejo de Estado, bueno, iniciaría el titular con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se realizaría ayer en la noche, 7:30 de la noche en Palacio de Gobierno, para justamente ver esta crisis social a nivel nacional. 7 de la mañana con 6 minutos ya, amigos. Atención, amigos. Y seguimos, amigos. Atención con más declaraciones de la Presidenta de la República. Las elecciones generales podrían adelantarse al 2023. Bueno, en este caso, amigos, atención. Si bien el proyecto del Ejecutivo tiene como fecha tentativa abril del 2024, la Presidenta Dina Boluarte señaló que se buscará acortar los plazos en coordinación con el Congreso. La CGTP pide que los comicios se realicen en el cuarto mes del próximo año. Entonces estaríamos hablando rápidamente, amigos, imagínense, tenemos que correr, porque este producto, esto es la ley, lo que decíamos en antes, la ley dice de esa forma que el presidente electo tiene que juramentar un 28 de julio. Así es. Y si el 28 de julio del 2023 tendría que juramentar, entonces tenemos para las elecciones prácticamente ya no hay diciembre, enero, febrero y marzo, en las 3 hacer todo el trámite y organizar todas las elecciones para que en abril se realicen las elecciones y el día 28 de julio puedan juramentar. Pero este acuerdo, estas decisiones tienen que ser consensuadas juntamente con el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Así es, la última palabra lo tiene el Congreso de la República, Guaycaicona, Panaicona. Y bueno, alguien hacía un comentario en relación, ¿no?, de que hay terroristas o no. Sí hay terroristas. Otra cosa que te quieres tapar el ojo y decir no hay, manan cancho. Infórmate un poquito más, ¿ok? No sean tan simplistas, por favor. Ahí están, con nombre y apellido, identificados con nombre y apellido. 7 de la mañana con 8 minutos, amigos oyentes. No canchis manta cama, pero su hinchis tariki maimancha apaya pushanchis. 7 de la mañana con 8 minutos, amigos oyentes. Vamos a revisar los titulares en el plano internacional. Informe revela miles de casos de abuso sexual en prisiones federales de Estados Unidos. Según una investigación del Senado de Estados Unidos, en la última década, empleados de la Agencia Federal de Prisiones abusaron sexualmente de las presas en al menos 19 de las 29 instalaciones federales del país.
Vamos con más noticias. Atención, amigos. Vamos a ver qué dicen las noticias internacionales a esta hora de la mañana, amigos. Atención, aquí en Radio Surfo y amigos, nos vamos con más noticias. Atención, vamos a ver lo que dice, amigos. Atención, un enfrentamiento físico entre tropas de la India y China el pasado viernes en la frontera se saldó con varios soldados heridos de ambas partes. Más información, amigos oyentes. China dice que es imposible rastrear contagios de la COVID-19 tras relajar medidas. Las autoridades sanitarias chinas advirtieron de una rápida propagación de la enfermedad tras el abandono de la política cero COVID. Así es, amigos, son las últimas informaciones internacionales que nos están llegando, amigos, a esta hora de la mañana. Así que más informaciones a lo largo de nuestra hora y media de noticias, amigos, aquí en Radio Surfui. 7 de la mañana con 10 minutos, hora de hablar de deportes. Guillermo, tenemos ya la información. Argentina ya está en la final de Qatar 2022, goleó 3-0 a Croacia con un gol de Lionel Messi. Argentina le ganó a Croacia con gol de Lionel Messi y un doblete de Julián Álvarez en el Mundial Qatar 2022. La albiceleste jugará su sexta final. Le cuento un datito de Julián Álvarez, ahí al chiquitito nada más. Julián Álvarez, de pequeñito, cuando era chiquitito todavía, cuando jugaba en divisiones menores, le hicieron una entrevista de un encuentro deportivo. Le hacen la pregunta: ¿cuál es tu mayor sueño? Él dice: jugar un mundial. Y le hacen otra pregunta: ¿y quién es tu mayor ídolo? Y ahí dice que es Lionel Messi. Imagínate, que ambas cosas se iban a cumplir. Se cumplió, ¿no es cierto? Entonces, eso lo dicen a los 13 años, creo. 12 o 13 años, cuando muy pequeño, efectivamente le hacen la entrevista, porque era un jugador con mucho talento, pequeño, con un talento deportivo, y ahí le hacen la entrevista. Y él dice eso, ¿no? Ajá. Jugar un mundial, lo cual se cumplió. ¿Y quién era su ídolo? Lionel Messi. Y con él mismo jugó, y efectivamente se entienden muy bien adelante. Guillermo, vaya qué dupla la que hacen, Vaya qué dupla que hacen Lionel Messi junto a Julián Álvarez, que juega, de hecho, valga la redundancia, junto a su ídolo. ¿Cuántos años tiene el amigo? Bueno, no sé el número exacto, vamos a consultar. Creo a William Goman. 22 años, me parece. Bastante joven, de hecho, eso sí. A diferencia de 37 años que es Lionel. 35 tiene Messi. Leonel. Sí, tiene 35 años. Ya, entonces, más o menos estaría llevando él por 13 años, imagínate. Ahora jugando con uno mayor en 13 años. Así es. Y bueno, ayer también, Guillermo, uno de los grandes se fue. Croacia. Estamos hablando de Lukas Modric, que le dijo adiós a Qatar 2022. Y bueno, adiós a los mundiales. Con 37 años, Guillermo le dijo adiós. Hasta acá llegamos con los mundiales. 7:12, amigos, y estamos a pocas horas, amigos. Atención del choque entre Francia con Marruecos para obtener el cupo a la final del Mundial Qatar 2022. El ganador se enfrentará a la selección de Argentina, amigos. Entre finalistas. Así es, hoy día a las 2 de la tarde, amigos oyentes, se juega Inglaterra versus Francia. No se olviden, el encuentro deportivo Francia versus Marruecos. El encuentro es a las 2 de la tarde, Francia versus Marruecos. Marruecos está haciendo totalmente historia, por si acaso, por si usted no lo sabía, y su jugador estrella es Giorgio Hakimi. En Francia, lógicamente, todos son estrellas, ¿no? Bueno, y en el ámbito local, amigos, atención, Universitario de Deportes arrancó con la segunda semana de la pretemporada en Campomar, y al mando de Carlos Camponucci, la U viene enfocándose en hacer un gran papel en la campaña 2023 con la llegada de más de 10 refuerzos, imagínense, entre ellos 5 futbolistas extranjeros. Sin embargo, amigos, haya llamado la atención la ausencia del chileno Rodrigo Ureña,
En las imágenes publicadas por el club en sus redes sociales se ha podido apreciar a los argentinos Matías Di Benedetto, Martín Pérez Guedes y Emanuel Herrera. ¿Qué pasó, amigos? Muy bien, 7 de la mañana con 14 minutos, amigos oyentes, ligera pausa y estamos regresando ya con el resumen de actividades y todo el trabajo que han desarrollado las municipalidades. Hoy vamos a hablar con funcionarios de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfo y por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. A nivel nacional es 7 de la mañana con 16 minutos. Huayqikuna panikuna sumaq puncha kachon sapanko ñikichispa hatun marqarikuy tukuy munakuynikumanta qankunapaq llaqtamasikuna haku chakrata llankaramos auriki allinta riki papata tarpuramos huayqikuna panaykuna ichapisha pillapas waliyukunankisma riki. Usted, Guillermo, bueno, eso es lo más razonable, ¿no? Guillermo, usted ha trabajado así en, digamos, papatar, pues, como se siembra acá en la provincia, porque, por ejemplo, en mi tierra lo hacemos con tractor agrícola, ¿no? Tractor, la panta tijeraron, voltearon, rastaron, se manda tajarique, picuan hiking, sucaron, que ya han tapado pingrique. Bueno, es un poco distinto, ¿no? Mamita y chagran peja, es que chagra, mamita y caran, Yankara y copas, entonces se chakra con acá, se no sumas pampa caran, solamente toro y apunamba, jaico y Torullao, ya yuntaban, entonces hay claro. Derecha, izquierda, papacha, paqueilamo, cotremo y cotrem, vuelta. Ese término es vuelta. Suno, cajan, summa caspicona, manna paquico, o hibips camina. Chay wangre que dirigen que waga toro kunata. Yaulewan no kai kuna kai ko. Ahora sí chay aspichan. Are. Chicote cherek ma ya fácil aquí con son machatarik. Chay kashan. Ma ya so sin que pese kuchu chala rik torot kating son machatarik. Muy bien, 7 de la mañana con 17 minutos Huayqikuna Panikuna, siempre con mentalidad positiva. Saquemos nosotros adelante a nuestro país. Amigos oyentes, para el día de hoy, importante comentarles de que estamos ingresando a un ciclo de entrevistas para hablar con autoridades de nuestra provincia de Cotabambas. Vamos a tratar de contactarnos con todas las autoridades de todos los distritos para conocer el resumen de su gestión. ¿Qué cosas positivas se han venido trabajando a nivel de cada distrito? Hoy, Guillermo, vamos a conversar con Fred Arredondo, gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Fred, ¿cómo estás? Si nos escuchas, muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Javier. Y buenos días a todos tu amplio público que te escuchan prácticamente en toda la provincia. Gracias por la oportunidad, gracias por esta entrevista y espero estar a la altura de la entrevista. Gracias. Perfecto.
Muy agradecido más bien, Fred, por atendernos la llamada telefónica, y va a ser muy importante que la población también pueda conocer el trabajo que ustedes han venido desarrollando en el transcurso de su gestión. Bueno, Fred, coméntanos, ¿cómo ustedes evalúan el desarrollo de su gestión? Mira, desde el 2020 que tengo trabajando en la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, hemos venido trabajando con un objetivo. El objetivo ha sido siempre luchar por el posicionamiento cultural de la provincia de Cotabambas en el ámbito nacional e internacional. Es por eso que no solamente nos ha afectado la pandemia en estos objetivos, sino también hemos encontrado nuevas formas de poder llevar adelante este objetivo principal. Y al finalizar esta gestión, podemos decir que de alguna manera hemos logrado que los ojos del Perú y del mundo de alguna manera volteen y miren hacia Cotabambas, no solamente por su riqueza mineral, sino también por su riqueza cultural. Es así que al finalizar este trabajo, dejamos a la provincia con un nuevo patrimonio cultural de la nación, que es el Atojati, y con otros encaminados. También dejamos desde mi gerencia, con un sello municipal que nuevamente hemos ganado a nivel provincial, claro, ese es a nivel nacional también. Y sobre todo, el posicionamiento de nuestros concursos que hemos realizado, por ejemplo, en pandemia, unos concursos para todos los integrantes de la familia, vale decir, para los niños hubo concurso de poesía, por así decir, o de canto, para las señoras concurso de presentación de las casas o embanderamiento, para los aficionados concurso de caballos chiros y de afición, en fin, una infinidad de concursos que, si bien es cierto, tal vez en otros lugares lo han hecho mejor, pero la primera idea ha salido de acá. O sea, nuestros concursos han sido replicados posteriormente en otros municipios, en otras regiones, pero posteriormente los primeros concursos han salido desde nuestra modesta oficina de desarrollo social con nuestro proyecto cultural. Y eso nos ha valido, por ejemplo, ese posicionamiento nos ha valido para que nuestros artesanos de Cotabambas, de Tambobamba y claro, y de Cotabambas, sean invitados reiteradas veces al Rurajmaqui en Lima, en Tacna, en Abancay, y precisamente por esta iniciativa que hemos tenido, y al final nos ha facilitado la declaratoria de la Atojati como patrimonio cultural de la nación. En conclusión, para nosotros esta gestión ha sido muy positiva en la medida en que hemos podido reinventarnos, hacer una reingeniería y encarar la coyuntura de emergencia sanitaria, que en algunas ocasiones no nos ha permitido desarrollarnos como hubiéramos querido. Tú recordarás cómo, Fred, por ejemplo, hemos hecho, termino con esto, sí. Recordarás cómo hemos hecho el lanzamiento del Ticapayana en la ciudad del Cusco y cómo miles de personas se han aglutinado en la Plaza de Armas en Avenida Sol, llorando, gente que tal vez nunca ha tenido la oportunidad de volver a su tierra y ha visto ahí, y teníamos ya, por ejemplo, concertada la visita de turistas para el siguiente año, ¿no? O para ese año, y cómo la pandemia nos ha malogrado. Sin embargo, es positiva este posicionamiento que hemos tenido. Fred, te saluda Guillermo.
Vamos a un poquito acelerar la conversación. Bueno, tenemos, como decía en este caso mi compañero Javier, vamos a conversar con todas las municipalidades, con todos los alcaldes, y en este caso estamos hablando de la provincia. Cuéntanos rápidamente los mayores logros para el distrito desde la provincia, desde la municipalidad provincial. Los mayores aparte logros para el distrito de la cuestión cultural, digamos, desde la municipalidad provincial. Con mucho optimismo con la oficina de OMAPET. La oficina de OMAPET, que es de personas con discapacidad. Por ejemplo, nosotros hemos recibido 7 usuarios en el programa Contigo y estamos dejando 47. Hemos carnet de discapacidad, 20 personas con carnet de discapacidad y estamos dejando con 225. Certificación 340 de lo que hemos encontrado con 43. Y afiliación al programa Contigo de lo que eran 10, estamos dejando 129. Hemos tratado de, por ejemplo, de buscar y convocar a la mayor cantidad de personas con discapacidad para poderles dar este carnet de discapacidad y para que sean usuarios del programa Contigo, que son quienes reciben un bono bimensual. También hemos aperturado la oficina de Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, y esta oficina hemos tenido bastantes logros. Hemos captado bastantes adultos mayores en abandono y les hemos dado sus bonos, su atención a la pensión 65. También en lo que es de MUNA hemos avanzado bastante. Hemos abierto la oficina del RUP, Registro Único de Víctimas, que no solamente sirve para que vayan a las becas los hijos de los que han sido afectados por la violencia político-social, a las becas de Reparet, sino también hemos dado certificados de Rebred. También hemos atendido a las comunidades, no solamente acá en Tamabamba, sino en Akira y en otros distritos. Esa oficina del Registro Único de Víctimas también estamos dejando aperturado. Y también hemos atendido desde la oficina de ULE más de 3.500 beneficiarios que ahora reciben pensión 65, juntos, beca 18 y otros programas. Hemos tratado de atender, sobre todo con la calidez humana, con bastante entrega, no porque tenemos un trabajo, sino porque queremos a nuestra provincia. Y eso lo hemos demostrado desde un inicio y desde mucho antes. Qué bueno, en realidad muy bueno el recuento, Fred. Y cuéntanos un poquito, ¿qué fuente de financiamiento fue el mayor ingreso para la municipalidad? Bueno, nosotros tenemos fuentes de financiamiento, sobre todo en mi área, es el Foncomún. Hemos ganado, por ejemplo, con el sello municipal, hemos ganado incentivos. Por otra parte, hemos estado buscando siempre el apoyo de la empresa privada. Y bueno, no hay que ser mezquinos, quiero aprovechar la oportunidad y agradecerles a ustedes, a la empresa minera, que muchos de nuestras actividades han sido con el apoyo monetario que nos ha brindado la empresa minera, tanto el Ticapayana como el aniversario. Hablaba de la municipalidad, en este caso, los ingresos con el cual trabajó la municipalidad a lo largo de los 4 años de gestión, Fred. Bueno, yo te hablo de mi gerencia. El Foncomún es nuestro mayor ingreso. Uh-huh. El Foncomún también está regalías y otros ingresos. No lo tengo los datos exactos, sin embargo, hemos sabido potenciar estos escasos ingresos. Por ejemplo,
el primer año de pandemia se nos otorgó a nuestra oficina 200.000 soles para las canastas humanitarias y lo hemos sacado tan óptimamente que hemos recibido felicitación de diferentes ministerios y además hemos recibido un monto de 450.000 de incentivo. Bueno, y en este caso, en todo caso, bueno, seguramente, no sé si tendrás tú, siempre preguntamos, porque efectivamente nosotros también somos desde la empresa, estamos en este caso con una empresa radial que es de la minera. Siempre nos interesaba, al término de la gestión de estos 4 años, conocer las obras ejecutadas, por ejemplo, con canon y regalías. No sé si tú habrás tenido oportunidad de tener, digamos, alguna relación. Sí, las obras ejecutadas con canon y regalías lo tiene, digamos, el gerente de infraestructura. No tengo los datos exactos, pero me imagino que lo vas a llegar a entrevistar, y no solamente a él, sino a otros compañeros de las diferentes municipalidades. Pero, por ejemplo, para nosotros la construcción del hospital de Tambobamba, la construcción del puente de Cutuctay, que es de obras por impuestos, eso, por ejemplo, es tan significativo que va a cambiar la historia de nuestra provincia. Un simple puente, eso se va a ver en el futuro. Un viaje que realizábamos en 3-4 días a caballos, después en un día, luego en 6 horas, ahora va a disminuir aún mucho más, y nuestros productos van a ser ofertados en otros mercados, vale decir el mercado turístico de Cusco, donde los productos orgánicos tienen mayor precio. Perfecto, Fred. En todo caso, bueno, hay varios proyectos que se han venido ejecutando con este tema de estos recursos. Sí, bueno, a nosotros nos ha llegado una edición muy bonita de todas las obras. Efectivamente hay una gran cantidad de obras, Fred. Pero sin embargo, no se menciona el fuente de financiamiento. Solamente aparece una mínima cantidad en cuanto, digamos, al pago de autoavalúo, pago de papeletas de vehicular y no sé qué más, pero que no alcanza ni para una obra. Entonces, creo que efectivamente no podemos decir que no se ha hecho. Sí se ha hecho una gran cantidad de obras, pero no se ha mencionado en ese libro, en esa edición, el fuente de financiamiento, ¿no? Pero bueno, en todo caso, seguramente más adelante. En esto quiero ponderar la gestión de nuestro alcalde, Relo Guillén, que al año hemos estado gestionando como 300 a 400 millones de soles, que es gestión directa del alcalde, con la ayuda, por supuesto, de algunas fuerzas sociales. Sin embargo, es necesario mencionar que esta cantidad de obras, como el proyecto Sierra Azul y otros proyectos, han sido gestión directa de nuestro alcalde Relo Guillén ante los ministerios y diferentes entidades gubernamentales. Perfecto, Fred. Y bueno, en este caso ¿qué proyectos en ejecución ahora y aprobados para ejecución están dejando ya para la siguiente autoridad? Mira, te hablo de mi gestión. Por ejemplo, desarrollo social, estamos dejando, yo no he encontrado nada, ni un lapicero prácticamente. Sin embargo, estamos dejando el proyecto de salud, de seguridad alimentaria, más o menos de 9 millones, de empleabilidad, también todos aprobados. Y bueno, la próxima gestión la va a tener un poco más fácil, ¿no? Porque también están encontrando algunas obras en continuidad. También el hospital de Tambobamba, que prácticamente la próxima gestión la va a ejecutar. Y bueno, otras obras de infraestructura que el siguiente gobierno municipal va a tener que efectuarlos.
estarán pues con las ganas de trabajar. Y bueno, ¿se está dejando presupuesto para la siguiente gestión? Por supuesto, se está dejando presupuesto. Sin embargo, me hubieras dicho que se trataba de este tipo de información para traer los números y no incurrir en alguna falacia, no quiero tampoco. Discúlpanos en todo caso, sí. De repente, bueno, hemos cerrado en eso, no eres la persona apropiada, pero sí desde tu gerencia nos está dando la respuesta, Fred, y eso es muy valioso. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad y como te digo, estamos dejando dos proyectos para ser ejecutados desde la Gerencia de Desarrollo Social. Y bueno, el balance personalmente para mí es muy positivo, el antecedente que estamos dejando, que no solamente la presencia de las manifestaciones culturales a nivel nacional, sino también recordarás que a nivel internacional hemos hecho dos festivales internacional del charango, donde han venido gente de diferentes continentes y que ellos son los embajadores ahora de poder marketear nuestra provincia. Y para ti, Fred, ¿cuál es el mayor aprendizaje que le deja este cargo en la gerencia? El mayor aprendizaje personalmente, particularmente, es haber comprendido la idiosincrasia de nuestro pueblo. Es una idiosincrasia bastante especial, bastante complicada, pero hay que saber mirar, hay que tener bien los ojos abiertos y la sensibilidad para poder definir cuál es el carácter de nuestra gente. Y cuando tú tiras las semillas a la tierra, no todas las semillas brotan. Además de la amenaza de la mala hierba, siempre hay mala hierbas y siempre también habrá gente que tiene intereses particulares por encima de los intereses colectivos. Eso es importante medir, es importante identificar y trabajar con la gente que realmente quiere trabajar por su pueblo, no con la gente que siempre jala agua para su molino, sino hay que identificar y encontrar personas muy, muy valiosas y muy pocas personas, lamentablemente, que no merecen ser llamados cotabambinos, pero sí he encontrado mucha gente muy valiosa y estamos dejando, por ejemplo, hemos hecho una academia de música. Estamos dejando varios niños, unos talentos excepcionales. Me ha sorprendido realmente que ahora, con el poco tiempo que han estado, ahora estamos dejando niños que están leyendo música a través de la partitura y ya están incluso hasta componiendo. A mí eso me deja una satisfacción porque no solamente, no se trata de dejar músicos, sino se trata de dejar buena gente buena, gente noble, para la provincia de Cotabambas que tanto necesita estos territorios. Perfecto, Fred. Nos parece interesante conocer el trabajo desde tu gerencia y lógicamente el trabajo que se ha venido desarrollando dentro de la Municipalidad Provincial. Fred, en la parte final estamos ya ingresando a una fecha ya festiva, se viene Navidad, se viene Año Nuevo. Por favor, tu saludo a la provincia en estas fiestas. Bueno, la Navidad ya es una festividad que rompe las barreras de religión. Ya no, los musulmanes, los budistas, los católicos, todos ya festejamos a nivel mundial la Navidad. Y esta fiesta que sirva para poder unirnos, que sirva para poder reflexionar. Ya basta de violencia, basta de azuzar a la gente. Tratemos de trabajar para salir adelante, que esa es la única manera que nos va a llevar a un progreso. Quiero mandarles un abrazo, gracias por la oportunidad, les mando a ustedes un fuerte abrazo y les deseo los mejores éxitos para el próximo año también, y en estas Navidades que sirva para reflexionar y que cada uno tenga la oportunidad de pasar con su familia o con sus seres queridos. Gracias. Muchas gracias, Fred. Un buen día.
Gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. 7 de la mañana ya con 39 minutos en Surfo y la voz de todos, amigos oyentes. Pues bueno, ahí está un poco del trabajo que se ha venido desarrollando dentro de la Municipalidad Provincial, Guillermo. Y va a ser muy importante, amigos oyentes, de que nosotros como población estemos siempre al pendiente de qué trabajos se vienen desarrollando dentro de nuestra provincia y lógicamente en cada uno de nuestros distritos. He podido escuchar atentamente a Fred de lo que hablaba, que era el aprendizaje, el mayor aprendizaje que se llevaba desde su gerencia de desarrollo social. Y nos decía el haber conocido la idiosincrasia de nuestra gente cotabambina. No es una sola, sino son muchas. Y completamente estoy de acuerdo con él, porque efectivamente no puedes, encuentras ideas variopintos, si se puede decir, no solamente en el mismo barrio de un mismo distrito puedes encontrar tantas ideas, tantas formas de conducta. En realidad tienes que lidiar con todas, entonces, y eso es importante para no poder, digamos, chocar con todos. Tienes que ser pues un poco empático, ¿no? Empático, claro, con todos, y de esa manera entender y hacer de que puedas ser tú también entendido. De lo contrario, no habría, pues, ¿qué te digo?, un acuerdo, un consenso, porque todo el mundo tiene la razón y son distintos puntos de vista. Y cómo tú puedes ahí concatenar todos esos puntos de vista que son distintos, Javier, es bien difícil. Entonces, ¿cómo poder consensuar eso? Bueno, entonces hay que ser un gran maestro para poder, digamos, aglutinar y sacar conclusiones, ponerse de acuerdo sobre todo, porque es bien difícil llegar a acuerdos, mi estimado Javier. Bueno, la gerencia de desarrollo social pues es un reto bastante interesante, porque tienes que trabajar con población y lógicamente, así como tú tienes una opinión, yo también tengo una opinión, y tratar de consensuar eso siempre es complicado. 7 de la mañana ya con 42 minutos, amigos oyentes del informativo Guillaricuy. Vamos a revisar información, Guillermo, en el plano ya regional. Mucha atención. Mientras tanto, el proceso de transferencia de gestión se viene desarrollando en todas las municipalidades. Y algo muy importante, Guillermo, va a ser de que los actuales alcaldes que están ingresando, pues bueno, informen en qué condición están encontrando la municipalidad. Si hay falencias, si le están dejando con, digamos, incluso con deudas, pues bueno, sería muy importante de que las autoridades a nivel de la provincia informen en qué situación están encontrando las municipalidades, cuánto de presupuesto tienen y adicional a ello, pues bueno, cuánto de recurso económico les están dejando y si hay obras que están en ejecución, si hay planillas todavía por cerrar o hay planillas que se tienen que pagar a los trabajadores. 7 de la mañana con 43 minutos, amigos oyentes, vamos con la información en el plano regional. Recuerde que la región de Apurímac está en estado de emergencia. Las noticias para hoy, amigos oyentes: sede del Poder Judicial y el Ministerio Público fueron incendiados en Abancay. Vandalismo en su máxima expresión. Los manifestantes, dice, entre comillas, las manifestaciones pacíficas se volvieron violentas en el segundo día debido a que un grupo de vándalos, al parecer foráneos, incendiaron la sede de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, así como
uno de los locales del Ministerio Público situado en la cuarta cuadra del Jirón Huancavelica, asimismo atentando contra las instalaciones del gobierno regional de Apurímac. Otras viviendas, negocios particulares también fueron afectados. Esto ocurrió, amigos, al promediar las 5:30 de la tarde de ayer martes, ¿no? Cuando los vándalos aprovecharon la ausencia policial para irrumpir la sede judicial con piedras y palos y luego prender fuego en el interior, tal como se aprecia en varios videos de redes sociales. Asimismo, una turba ingresó a los interiores de la entidad para arrojar por las ventanas varios documentos y equipos, amigos. Bueno, los daños son cuantiosos, puesto que dejaron expedientes judiciales regados por los pasillos y las calles. Además, incendiaron 2 camionetas, 3 motocicletas, equipos informáticos y además de todos los ambientes del primer piso y el módulo de mesa de partes quedaron totalmente destrozados. Así es, tras varios minutos, amigos, aparecieron efectivos policiales para repeler a los manifestantes, indicándose, amigos, un enfrentamiento en la avenida Núñez y Díaz Bárcenas, que acabó con un herido por perdigones, identificado como Ricardo Arturo Salas Márquez. Bueno, amigos oyentes, mientras se registraba el enfrentamiento hasta las 6:30 de la noche, este mismo grupo se dirigió al local del Ministerio Público para romper las puertas, tirar los expedientes e incendiar los ambientes. También atentaron contra estas sedes de administración de justicia. Horas antes ya habían atacado las instalaciones del gobierno regional de Apurímac, rompiendo todas las lunas de las ventanas e intentando incendiarla, pero no pasó a mayores. Bueno, otro grupo también foráneo marchaba, porque no creo que sean locales, amigos oyentes, porque no creo que estemos llegando hasta este punto. Otro grupo también foráneo marchaba por el centro poblado Las Américas, amenazando a los vecinos que si no participaban en la protesta para hoy miércoles, sufrirían las consecuencias, y esto es algo que se salió de control, causando miedo en la población, y algunos recordaban este tipo de mensajes, lo cual ocurría en medio del terrorismo aquellos años. Bueno, en realidad, amigos, un caos total lo que se vive. Este es un pequeño ejemplo de lo que ocurre, lo que está ocurriendo en diversas regiones. ¿Dónde va a haber un cacerolazo, mi estimado Javier? Para hoy se está convocando en la región de Cusco un cacerolazo. La información exacta vamos a compartirlo, amigos. Ojalá oyentes. Se pueda replicar estos cacerolazos, pero es en pos de la tranquilidad, paz, amigos, para que vuelva la paz y la tranquilidad a cada una de las ciudades. Esos cacerolazos vamos a ver, y que ojalá no vaya a haber, amigos, atención, estos son cacerolazos, no son, amigos, atención, estas turbas que se trasladan para incendiar y saquear instituciones. Vamos a ver qué dice, cuál es la información, Javier. Así es, Guillermo, para el día de hoy, 14 de diciembre, cacerolazo por la paz, 6 de la noche, la violencia no nos representa. Soy cusqueño y estoy en contra de los actos vandálicos, dice la información. Están convocando para el día de hoy, 6 de la noche, en la Plaza Mayor del Cusco, personas que no quieren más este tipo de violencias en la región de Cusco. Y bueno, definitivamente Cusco se ha caracterizado, sí, por ser un pueblo que se hace escuchar, pero no de esta manera, generando caos en la población, no. Definitivamente, esta convocatoria se está desarrollando para el día de hoy, 14 de diciembre, cacerolazo por la paz, a las 6 de la noche. Soy cusqueño y estoy en contra de tu vandalismo. La violencia no nos representa, manifiesta la información. Bueno, ya estamos a pocos días, amigos, de concluir el año, ¿no? Estamos prácticamente a unos 17 días de concluir el año, y lo que dice, amigos, atención, la Cámara de Comercio de Apurímac estima una pérdida de 4 millones de soles al día por protestas. Atención, vamos a ver qué dice la información completa, amigos. Durante los últimos días, el sur de nuestro país es el centro de una jornada de manifestaciones donde cientos de ciudadanos exigen el adelanto de elecciones generales, así como la disolución del Congreso. Así es.
Y bueno, en este caso, Edgar Palacios, presidente de la Cámara de Comercio en Apurímac, señaló que ante una posible paralización de las bambas se generaría una pérdida para la región de unos 4 millones de soles en promedio al día, a lo que podría sumarse la paralización en el sector agropecuario, provocando una pérdida de entre 1,5 millones a 2 millones de soles diarios, sin contar con las afectaciones por el bloqueo total que se vive en Andahuaylas, foco central de las protestas en la región. Y Palacios ha añadido que lamentan la pérdida de vidas humanas y están preocupados por los últimos anuncios de las comunidades, pues no solo se trata atentando contra la propiedad privada, se están vulnerando los derechos y cometiendo delitos que están empezando a crecer en la zona. Bueno, mientras tanto en Cusco, la ruta del Valle Sagrado se encuentra bloqueada, preocupando a cientos de turistas que día a día llegan a la ciudad imperial. Así es, amigos, si bien aún no tenemos información detallada de los buses varados, esto representa una gran pérdida para el sector turismo, pues también se ha tomado el aeropuerto de Arequipa, ciudad con la que conectamos, declaró Guillón González, titular de la Cámara de Comercio del Cusco, donde también se han iniciado los bloqueos en la ruta Pisac-Urubamba. Por otra parte, amigos oyentes, cabe mencionar que esta situación de violencia viene generando pérdidas económicas debido a los bloqueos de las carreteras, daños a la propiedad privada y amenazas de la paralización de las zonas más importantes del sur de nuestro país, especialmente el sector minero. Representa una pérdida de 12.557 millones de dólares, un poco más del 22% de la inversión minera proyectada a nivel nacional, según estimaciones de la Asociación de Contribuyentes. Y en ese contexto, amigos, vamos a referirnos a la mina Las Bambas. Se ve amenazada también de paralizar su producción, debido al anuncio de la toma de este motor de la economía apurimeña, porque efectivamente ya públicamente se conocen, digamos, pronunciamientos en el que amenazan, amigos, cerrar las puertas tanto de ingreso como de salida, amigos, de Minera Las Bambas. Seguramente, amigos, lógicamente, estos son ya medidas extremas, que en realidad nosotros no somos Estado, no somos gobierno, pero sin embargo, esas personas que, amigos, que encabezan y que efectivamente han propuesto y han aprobado cerrar la mina, prácticamente pues ellos son los que están generando este tipo de cosas, amigos. Seguramente que este señor no es alcalde, no es regidor, no es funcionario de alguna institución y sabe perfectamente que él no se va a perjudicar personalmente, Javier, sino va a perjudicar a la provincia y al distrito donde vive también. Entonces, pero vamos a ver más adelante, cuando seguramente enfrente procesos judiciales, van a decir ahí cómo me tratan, mira cómo tratan al pueblo, y me natan llactata jawari, y natan enjuiciamiento kaishan, enjuiciayuashanku, se nata que yanjamanta. Huera Jochacona. Además, el Ministerio Público de oficio debe estar tomando fotos de las personas que estén causando desmanes o estén generando incendios. Esto ya seguramente en la ciudad de Cusco ya los tienen identificados, Javier. Sí. Y más adelante van a enfrentar procesos y lógicamente ellos no serán pues los perjudicados, porque ellos finalmente dentro de la cárcel tienen cama, tienen comida, tienen distracción, tienen todo, pero que los que más sufridos van a ser los familiares que quedan afuera. La madre va a tener que estar alimentando a los hijos, va a tener que educar a los hijos, va a tener que afrontar todos los gastos de la casa, de la mensualidad. Entonces, ¿cómo nos tratan al pueblo? Bueno, hay un término que se utiliza, ¿no? La victimización, ¿no? Lamentablemente, porque bueno, hay grupos extremistas en estas huelgas, amigos oyentes, que están utilizando, Guillermo, usted ha visto a través de la pantalla chica, están utilizando una especie de artefactos para lanzar proyectiles y cargados, lógicamente, de proyectos explosivos. Eso, pues bueno, definitivamente ya sale, digamos, del control y de la posibilidad, amigos oyentes, de lo que viene a ser, digamos, una protesta así sana como se debería de dar, pero bueno, en ese caso ya hay disposiciones, amigos oyentes, de las autoridades a que esto vaya cambiando. Vamos a la región de Cusco, amigos oyentes, mucha atención.
Manifestantes en Cusco intentaron quemar la fiscalía de Paucartambo, Guayquicona, Paneicona. Vamos con la información. Hay varios puntos en los cuales se está desarrollando diversos, digamos, bloqueos en la región de Cusco. Una de ellas es en la provincia de Calca, Javier. Ajá. Bloqueos en Coya, en Pisa, en Calca y en Lamay también. En la provincia de Canchis, amigos oyentes, bloqueos en Combapata y también se registra cierre de vías en la ciudad de Sicuani. En Quispicanchis, amigos, atención, hay bloqueos en el sector de Urcos y Quiquijana. En la provincia de Paruro, el bloqueo es en el sector de Yaurisque. También el turismo se ha perjudicado porque en la provincia de la Convención se han bloqueado en Santa Teresa, en Santa Ana también. Bueno, hay otro punto muy fuerte en relación al turismo y es la provincia de Urubamba. El bloqueo se registra en Urubamba, Yanaguara y también en Chinchero. Bueno, y la situación, amigos, atención, en la ciudad del Cusco, hay vehículos particulares y taxis circulando en la ciudad, pero en poca cantidad. No hay presencia de buses de transporte público. Asimismo, las instituciones educativas, colegios, institutos, universidades han suspendido las clases presenciales por precaución, amigos. Bueno, situación en Machu Picchu, amigos oyentes. Ayer Ferrocarril Trasandino emitió un comunicado en el cual suspende las operaciones de los servicios de tren entre Cusco, Ollantaytambo, Machu Picchu Hidroeléctrica, así como la ruta Cusco-Puno-Arequipa para incluso para el día de ayer, martes 13 de diciembre. Fíjate cómo nuestras propias instalaciones del Estado, de todos los peruanos, amigos, se viene dañando fácilmente. ¿Y quiénes son estas personas? ¿Representan a la mayoría? El último lunes, por ejemplo, amigos, se ha registrado un intento de toma del aeropuerto Alejandro Velasco Astete en la ciudad del Cusco por parte de manifestantes y el daño del perímetro del aeropuerto. Por 3 forados, amigos, Corpac tomó la decisión de cerrar dicho terminal aéreo el día de hoy. El día de ayer todavía, sí. Bueno, y hoy día también continúa, por lo que no se permite el ingreso de pasajeros, todos los vuelos están suspendidos, todas las operaciones se han suspendido, y hoy día también, hoy miércoles, se ve en horas de la mañana, amigos, se observa la presencia de personas en el ingreso del aeropuerto esperando alguna opción para viajar a las ciudades, a la ciudad de Lima, otros a la ciudad de Arequipa, para poder continuar sus viajes a otros puntos. Entonces, y esto prácticamente, amigos, prácticamente dañando la propiedad de los peruanos. Sí, pues, bueno, peruano afectando a otro peruano, ¿no? No sé si evaluamos este tema, Guillermo, porque, bueno, al hacer daño de un medio de comunicación, te estás afectando a ti mismo, pero también a otro peruano, a otro connacional, a otro paisano. ¿A quién le interesa, Javier, el destruir nuestras instalaciones públicas? ¿A quién? ¿A un ciudadano común y corriente? ¿Usted cree eso? O a uno que no le interesa nada sino destruir la economía, destruir el país. ¿Y quiénes son ellos? ¿Cómo se les dice a aquellos que hacen ese tipo de atentados? Terroristas. Mucha gente dice que no son terroristas, son terroristas. Así no hayan sido sentenciados, así no hayan sido procesados, están haciendo terror, amigos. Entonces son terroristas. Entonces, pero además, ya se ha identificado en esas manifestaciones, se les ha ponchado en las fotografías, amigos, que efectivamente se trata de fulano y tal, esa persona que ha ingresado a la cárcel sentenciado por terrorismo, por pertenecer al Sendero Luminoso, ha cumplido su condena, ha salido de la cárcel y ahora continúa desmantelando las instituciones públicas. ¿Cuántos incendios, amigos? Y es a propósito, Javier. ¿Por qué atacar al Ministerio Público? ¿Por qué atacar las instalaciones del Poder Judicial? ¿Por qué atacar a los gobiernos regionales? ¿Por qué atacar a los aeropuertos? ¿Por qué saquear tiendas grandes, amigos? Y sinvergüenzas todavía atacan, destruyen, hacen de todo y encima se roban todavía los productos. Bueno, todo eso está catalogado como delito, amigos oyentes, y bueno, el día de ayer, por ejemplo, veía videos donde estaban atacando las instalaciones de Totus en el cuarto paradero de San Sebastián, y bueno, había una señora que entre lágrimas, ¿no? Decía, no, ¿cómo es posible que hagan esto? No son huelguistas, estos son ya gente que ha venido pensando en robar, hacer estos actos delincuenciales, y una de ellas, junto a ella, decía, no, estos son terroristas, ya decía.
7 de la mañana con 58 minutos, amigos oyentes. Lamentable lo que está viviendo nuestro país. Más información desde la ciudad imperial del Cusco, Guillermo. Manifestantes lanzaron, bueno, entre comillas, manifestantes, ¿no? Vándalos lanzaron piedras al local de la compañía de televisión cusqueña. Medio de comunicación quedó con las ventanas rotas. No se registraron, afortunadamente, heridos. En el distrito de Huanchac, un grupo de manifestantes protestaron en el frontis de CTC, compañía de televisión cusqueña, gritando arengas como medio corrupto, el Cusco te repudia, y lanzando piedras que destrozaron las ventanas de dicho medio de comunicación. Guillermo, esto ha pasado en la ciudad del Cusco, y a través de su cuenta de Twitter, Cladir Cárdenas ha informado, ha dicho: en el distrito de San Sebastián, piquetes de manifestantes impiden el paso de vehículos y queman llantas en modo de protesta. Los centros de abasto también se encuentran cerrados, manifiesta la información. También, por otra parte, en Cusco, en el distrito de Huanchac, los manifestantes protestan al frontis de CTC. A esta hora, dice la información, en ese momento, pues bueno, han roto ya varias ventanas de este medio de comunicación. Y en horas ya de la noche, amigos oyentes, lo más complicado, lo que ha pasado con este medio de comunicación. Afectaron, amigos oyentes, lo que viene a ser este medio de comunicación. Intentaron incendiar un medio de comunicación. Lógicamente, Guillermo, esto ya va por encima de cualquier cosa que no sea una protesta social. Esto es ya vandalismo, estos son actos delincuenciales. Mientras tanto, cientos de manifestantes toman la planta compresora de gas en Cusco. Transportadora de Gas del Perú advirtió que en la planta compresora circulan hidrocarburos de alta presión y que cualquier atentado a la infraestructura pone en grave riesgo a los trabajadores, incluso a los manifestantes. Vamos a una pequeña pausa, mi estimado Javier, y volvemos de inmediato. Ligera pausa y estamos regresando, amigos oyentes. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la plaza de armas de Tamuanda cantidad de... Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un temblor fue más o menos. John Cruz, acá de Distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Ocho de la mañana con 1 minuto en el informativo Huillaricui. Hora, Guillermo, de las portadas. Bueno, hora de las portadas, amigos. En realidad, las portadas, tanto regionales como nacionales, seguramente coinciden en los puntos de vista. Imagínate cuánto daño se hizo, y esto no se puede pasar así por así. Vamos a ver entonces, ¿quién se encuentra? Gonzalo Wilce. Gonzalo, tenga usted muy buenos días y bienvenido. Vamos a ver desde qué cabinas, de qué cabina, qué número. Buenos días, Guillermo, buenos días, Javier, buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricui. Desde la cabina 3 ya tenemos lista las portadas de los principales diarios de nuestro país. La mayoría de portadas coinciden de acuerdo, a las manifestaciones que se vienen desarrollando durante ya más de 7 días en el Perú. Así que vamos a empezar rápidamente con la portada del diario El Pregón, el diario de Apurímac. Incendian sede del Poder Judicial y Ministerio Público. El centro de la ciudad de Abancay se convirtió en polvorín. Grupos de vándalos, al parecer foráneos, incendiaron la sede de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, así como uno de los locales del Ministerio Público situado en el jirón Huancavelica. Asimismo, también atentaron contra las instalaciones del gobierno regional de Apurímac, otras viviendas, y saquearon negocios particulares. Ciudadanía se encuentra consternada, nos dice el diario El Pregón.
El diario El Chasqui también, un titular muy similar, incendia el local de la Corte Superior de Justicia. Segundo día de paro se desborda en Abancay, es lo que nos dice el diario El Chasqui. Tenemos entre manos también la portada del diario La República en su edición hoy, miércoles 14 de diciembre del 2022. Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú tomarán el control de las carreteras. Liderarán Panamericana Norte y Sur y otras vías bloqueadas por manifestantes. Ministro Otárola anunció que el gobierno declarará en estado de emergencia la red vial nacional. Militares asumirán protección de las centrales hidroeléctricas, aeropuertos y otras áreas claves. Disponen el estado de emergencia de Arequipa e Ica y antes fue Andahuaylas. Hoy se reunirá el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional y acordarán nuevas medidas. También nos dice el diario La República, en Huancavelica los vándalos incendiaron el local del Poder Judicial. Vamos con la portada del diario Expreso. Ladrones, dice, civiles, negocios, tiendas y taxistas son asaltados por estos rateros y violentistas. Se camuflan como protestantes para robar, saquear y realizar actos de vandalismo. En la portada del diario El Comercio, urge restablecer el orden ante violencia y vandalismo. En Arequipa hubo ataques a Poder Judicial y Fiscal, a las empresas Damper, Coca-Cola y Laibe en Cayoma y a bancos y tiendas en la Ciudad Blanca. En Cusco bloquean corredor minero, queman fiscalía en Paucartambo y toman planta de gas natural en Camani. En la Ciudad Imperial saquean locales turísticos. En otras regiones, en Huancavelica y Apurímac, se organizaron asaltos contra dependencias judiciales. En Madre de Dios incendiaron el local de la SUNAT de Mazuco. Esa es la portada del diario El Comercio. El diario Gestión también. Empresas en medio de fuego cruzado, nos dice. Con la toma de la planta de bombeo de gas de Canicea, ya se han cometido más de 10 ataques a empresas en 7 días de protestas. Han incendiado fundos de Damper, Atos, Florida Blanca y otros. Pérdidas de agroexportadoras suman más de 100 millones de dólares. Tenemos también la portada del diario Perú 21. Fuerzas Armadas salen a recuperar el orden, nos dice. Vándalos incendiaron ayer sedes de la Fiscalía, empresas de alimentos y un canal de televisión del Cusco. Gobierno declara estado de emergencia en Apurímac, Ica y Arequipa y ordena también la protección de las carreteras, aeropuertos e hidroeléctricas. Tenemos también aquí con nosotros el diario El Trome. Mano dura con vándalos, nos dice. Gobierno declara en emergencia las carreteras y Fuerzas Armadas tomarán el control de aeropuertos y centrales hidroeléctricas. El diario Ojo también tiene un titular muy similar, alusivo también al ex presidente golpista Pedro Castillo, y dice: golpista aún se cree presidente. Castillo vive en otro planeta y pide a Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que depongan armas. Sin vergüenza alguna, dice que no está preso por ladrón y encima habla de mi pueblo. Poder Judicial rechazó su pedido de anular detención por los delitos de rebelión y conspiración. Esa es la portada del diario El Ojo. Vamos con los diarios deportivos. El diario Líbero. Che metió a la final, dice, Argentina con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi le aplicó una paliza a Croacia y clasificó a su sexta definición en una Copa del Mundo. La albiceleste sueña con ganar este domingo su tercera estrella. El diario Deport también, muy similar, acaricia la gloria, dice, con un Messi nuevamente en modo celestial, la albiceleste goleó a Croacia y clasificó a la final de Qatar 2022. Lío dio una asistencia a Julián Álvarez, quien marcó su primer doblete con su selección y también anotó, convirtiéndose en el máximo goleador argentino en un mundial. El sueño de alzar la copa está muy cerca, nos dice. Tenemos entre manos también el diario El Correo. Basta, en respuesta, el gobierno declara en emergencia la red vial nacional, ordena el resguardo de la infraestructura estratégica por parte de las Fuerzas Armadas y declara en estado de excepción a Arequipa e Ica, igual que a Apurímac. No obstante, hace falta aún más firmeza para restablecer el principio de autoridad. El diario Correo de Arequipa también pone emergencia por vandalismo, turba provista de palos y objetos peligrosos, destroza locales comerciales y comete robos, impide el paso de personas y su derecho al trabajo. Ministros anuncian declaración de estado de urgencia por esos
excesos. Realmente la situación en la ciudad de Arequipa, al igual que en Apurímac y Cusco, está bastante delicada, pero al menos ya las Fuerzas Armadas van a salir a restablecer el orden y a tratar de detener a estos delincuentes que aprovechan estas protestas y manifestaciones para hacer de las suyas. Guillermo, Javier, esas son las portadas de los principales diarios en nuestro país. Esperemos que las cosas se calmen en estos días, que ya el ejército pueda restablecer de alguna forma el orden para que nos estén dando más estos actos vandálicos. Un abrazo para ustedes, amigos. Guillermo, Javier, cuídense mucho. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Nos vemos. 8 de la mañana con 9 minutos en el informativo Guillarico, y de acá de un rato, Guillermo, ingresamos con la información en el plano deportivo. La catedral del deporte, el señor William Guamán, pues bueno, tiene importante información. Pero antes, Guillermo, vamos a conversar un poquito sobre este tema. Vamos a hablar sobre la situación de lo que viene a ser el estado de emergencia, el cual ha sido declarado para la región de Arequipa, también la región de Apurímac. Y también se está previendo, amigos oyentes, una declaratoria de estado de emergencia en Cusco, pero también, Guillermo, a nivel de vías de comunicación, si no me equivoco, Guillermo. Sí, el ministro de Defensa ya dijo que efectivamente en las vías nacionales también van a tomar importantes medidas. Bueno, amigos oyentes, en todo caso, el gobierno ha oficializado el estado de emergencia en las provincias. Escuche bien, no caiga en el error y luego vaya a estar diciendo manan y acharanichu, manan chitak pips ni guancho. Le estoy avisando, William Ushaiki, cheiñata, uyarimu y alinta keita, cheiñata rik juñunaku shaktiki, cheiñata huelgata y matro a shaktik, happy arapusen que coman, manan, guayacachay, kanman, kaman, huchaman, urmaikushenki. Mucha atención, el gobierno ya ha oficializado el estado de emergencia en las provincias de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Grau, Cotabamba, Santabamba y Aymaraes en Apurímac por el plazo de 60 días calendario. La medida se da tras la muerte registrada durante los enfrentamientos en Andahuaylas, también en la región de Arequipa. Según el decreto supremo, amigos, atención, el decreto supremo publicado el día lunes en la edición extraordinaria del diario El Peruano, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas y quedan suspendidos los derechos constitucionales, amigos. Bueno, ¿cuáles son las provincias donde se ataca esta medida? Huaycaicona, Panaicona, Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Grau, Cotabambas, Antabamba y Aymaraes. A ver, y manden tanta estado de emergencia. Al dichante, entendió, son aquí en casa con que llevan allá hasta tocaramos estado de emergencia, amigos, se dicta mediante decreto supremo del Ejecutivo y para su entrada en vigencia debe ser publicado en el diario El Peruano, lo cual ya se cumplió, ¿no? Y durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito en el territorio nacional, sino a nivel nacional. También quedan suspendidos la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 11, 12 y 24, literal F del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Maneque kayan kalacho era cocha, cheiñata cheichap juñonero son reinero son enas pareki que pachala que peño policía carapon mucho y que mantape arapusen y matroacharan mano kayan kakilap kacharan. Tenga mucho cuidado, William Shaiki corre que era coche Guillermo. Bueno, asimismo se dispone la intervención de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas conforme a lo dispuesto en el decreto legislativo número 1186, decreto legislativo que regula el uso de las fuerzas por parte de la Policía Nacional del Perú, y el decreto legislativo número 1095, decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y su reglamento aprobado por decreto supremo número 03-2020, decreto de Estado respectivamente. Bueno, seguramente pasarán antes estado de emergencia con APB. Ya pelea con que chay radio surfuicha pelea con incorrect. Toparamos ortequeja, papá lindo, mamacita linda. Joaquín, vecino que el yaqui para ellos son que janta, pues porque manera fácil chuaje con una paneguna cheja, en verdad. Bueno, pues recuerda usted
que hay periodos de gobierno que han hecho respetar, digamos, como debe ser los estados de emergencia, pero otros simplemente los han publicado, como el caso del señor Pedro Castillo, simplemente los ha publicado y no pasó nada, pero eso no significa que sea toda una vida que no pase nada. En algún momento llega, pues lo que pasa, lo que en 100 años no te ha ocurrido, te puede pasar en 1 minuto o en 30 segundos o en 20 segundos. Ya está más una entonces yo con una atención muy bien, tengan en cuenta, y seguramente después de todos estos desmanes que han hecho gente en todas las regiones, vendrán las denuncias, porque ya tienen geológicamente cámaras por todos lados, Javier. O así que una cámara con una jacachan chainita pasa tamuran que corres para que cañara tamuran que jaican carrota ya estamos haciendo, como pasó el incendio de 4 instalaciones públicas en Huancavelica, donde han quemado decenas de vehículos. Entonces esos personajes han pasado en algún momento por las cámaras de algún vecino, y de todas maneras esto va a llegar a manos de la fiscalía, que seguramente te va a identificar, te va a denunciar, te va a llevar al Poder Judicial, ahí te van a procesar, te van a meter a la cárcel. Claro, gostación que va a ser de quejanta, porque poño pa con que gratis, mejor pa con que gratis, te pa con que chaipi, parla pa con que ocioso, pero eso sí, familia hay que con allá, y aquí con Jarqui. Claro, tu hijo, tu hija, tu esposa, tus familiares, papá, mamá, ¿tú crees que ellos van a estar tranquilos, contentos? Bueno, pues, y napscacho. Bueno, te estamos contando lo real, nada más. Ok, 8 de la mañana con 15 minutos, Guillermo. Ya viene la catedral del deporte, el señor William Guamán con la información en el plano deportivo. En Guillaricuy, Surfo y Deportes. Ocho de la mañana con 15 minutos. ¿Cómo están, amigos oyentes de Radio Surfo y por supuesto del esperado bloque deportivo? La situación en la que se encuentra nuestro país, siempre a través de nuestro medio de comunicación, invocamos siempre a la paz, a la tranquilidad. No caigamos en el vandalismo. Las movilizaciones se están dando a nivel nacional en estos días, pero los actos que se han presentado entre estos días realmente han sido deplorables. Bueno, y también a la responsabilidad llamamos a cada uno de nuestros amigos que nos sintonizan por las redes sociales, a través de nuestro medio de comunicación habitual, en las señales que tenemos, muchos también a través de, digamos, el Facebook o nuestros WhatsApp. Replicamos algunas cosas que realmente no contribuyen a la paz social. Hay que tener responsabilidad con nuestras publicaciones, sobre todo no invocando pues o haciendo apología a algunas situaciones que se están dando en el país. Calma, y solamente así vamos a contribuir al desarrollo de nuestro país. Vamos con la información deportiva. Bueno, sin duda hoy el tema va a ser el mundial, porque se viene el partido entre la selección de Francia y Marruecos. Marruecos, una selección que ha venido desarrollando buenos encuentros en este mundial, ha sido, digamos, la sorpresa, pero no por gusto está en esta etapa semifinal de la Copa del Mundo, porque ha hecho bien las cosas. Hay jugadores de gran nivel, con excelente biotipo, y sobre todo también están demostrando que cuando la situación es en conjunto, ¿no?, y como equipo, pueden lograr grandes resultados. Francia va a tener un duro rival. Hoy, 2 de la tarde es este encuentro deportivo. También las graderías de este escenario deportivo allá en Qatar están totalmente abarrotadas para ver esta semifinal. Va a ser un partido muy interesante, como el de ayer, ¿no? El de ayer, cuando la selección de Argentina logró su pase a la final, ¿no? Llegamos a este encuentro con bastante entusiasmo. Hubo bastante desgaste físico, también dijo ayer Scaloni, de parte de los jugadores, pero sobre todo en el encuentro ayer ante la selección de Croacia, Argentina demostró mucha superioridad. Solo le bastó los 90 normales para poder llegar a la final y esperar al ganador entre Francia y Marruecos. Hoy entonces este partido a las 2 de la tarde, corren las apuestas. A nivel mundial también hay mucha expectativa por este encuentro. Lo lógico, aunque no hay lógica en el fútbol, es que Francia llegue a la final y juegue ante la selección de Argentina, que ya está esperando
este encuentro bastante disputado seguramente este domingo 18 a las 10 de la mañana. 8 de la mañana con 18 minutos, 8 con 18. Bueno, y sin duda quien marcó la diferencia en el encuentro el día de ayer entre Argentina y Croacia fue Lionel Messi. Como en los viejos tiempos, Lionel Messi hizo de las suyas y realmente está demostrando que es el absoluto líder de esta selección argentina. De la mano de Julián Álvarez, que es otro valor importantísimo, que ya lo han fichado al Manchester City porque ofrece realmente buen fútbol. Igual que los otros jugadores que también están integrando la selección de Argentina. Bueno, es una alegría también no solamente para este pueblo argentino, sino para Sudamérica en su conjunto, porque es el único representante que felizmente llegó hasta la final de esta Copa del Mundo. 8 de la mañana con 19 minutos, 8 con 19 minutos, así es. Entonces este partido de hoy va a estar muy interesante. A las 2 de la tarde, Francia enfrenta a Marruecos. Ustedes lo van a poder apreciar a través de la pantalla gigante o chica o como tengan en casita para poder apreciar este encuentro. Este miércoles 14 de diciembre a las 2 de la tarde en hora peruana en el estadio Al Bayat. Se va a jugar este encuentro entre estas dos muy buenas selecciones que tiene pues esta etapa semifinal de la Copa del Mundo. Los galos tienen el gran anhelo de alzar nuevamente el trofeo de la Copa del Mundo, sí, porque somos los actuales campeones, tal como lo hiciera a más de 4 años atrás en la Copa de Rusia 2018, siempre de la mano del entrenador Didier Deschamps y también la figura de Kylian Mbappé, ¿no?, que es el goleador de esta selección. Y no se queda atrás precisamente Antoine Griezmann también, que es otro de los jugadores, y Giroud, que acompaña a Mbappé en la cantidad de goles que han anotado ya por precisamente esta Copa del Mundo. Bueno, lo hacemos lo mejor. Seguramente nuestro colega Javier ya tiene su score para el día de hoy. Javier, ¿quién gana? Yo creo que va a haber un empate en los 90 y nos vamos a la alargue. Sí, a la alargue. Y en el alargue ¿Y en el alargue? Francia va a ganar. En el alargue, sí, hasta el alargue. Va a aguantar Marruecos. Bueno, pues se puede dar así porque hay físico, vemos un buen biotipo en el cuadro francés y lo han demostrado, como ustedes han podido apreciar en los anteriores encuentros. Realmente son jugadores de otro planeta. 8 con 21 minutos, bueno, y naturalmente en Argentina se desató la fiesta, la fiebre de su selección. Plazas enteramente llenas con pantallas gigantes para poder apreciar los encuentros de este mundial. Y qué mejor, ¿no? La alegría del fútbol, incluso lo decía también el portero Martínez, ¿no? El Dibu Martínez, en una entrevista decía, pese a las situaciones por las que atraviesa Argentina, porque también está en una crisis económica seria, política también, queremos darle esta alegría, ¿no?, a través del deporte, que es una opción también, digamos, de desfogue, de desestrés, ¿no?, y de expectativa también frente a lo que ocurre en su país. Messi también tiene mucha fe para llegar de la mejor forma a esta final, que será el domingo 18 a partir de las 10 de la mañana. Se integrará seguramente Ángel Di María, porque también no estuvo en este encuentro por una lesión que todavía está arrastrando de fechas atrás, pero va a ser importante su presencia y la experiencia. Toda la artillería tiene que estar en este encuentro porque finalmente es una gran final. Veremos hoy entonces, todavía la llave se desata entre Francia y Marruecos, hoy a partir de las 2 de la tarde en un encuentro importante y muy bonito que se va a desarrollar precisamente allá en Qatar, con este mundial que lo está organizando con mucha expectativa este país. Bueno, y además también ayer se estrenó la pelota del mundial. ¿Vieron? ¿Apreciaron? ¿No? Es una pelota de un color distinto, característico, digamos, del eslogan o del logo que han implementado ahí en Qatar y que naturalmente le dio otro realce pues a esta fiesta deportiva. Estrenaron un nuevo balón con las características oficiales y sobre todo con algunos detallitos que le dan forma pues a su cultura y a la forma como han desarrollado este mundial nuestros amigos catarís. 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23. Bueno, y muchos de los colegas periodistas también que están haciendo la cobertura de este mundial, dijeron que
el clima en realidad en los escenarios deportivos no se siente, digamos el calor fuerte que al cual se temía, ¿no? Como selecciones, no es tanto, ¿no? Pero sí afuera del estadio naturalmente hay temperaturas que superan los 30, 33 grados, imagínense, pero en el mismo escenario deportivo estos son climatizados y normalmente las selecciones están jugando entre 20 a 23 grados centígrados, ¿no? O sea, llevadero y adecuado como para poder desarrollar buen fútbol en Qatar 2022, que ya está llegando a la etapa final. 8:23 minutos, 8:23. Javier, ¿y le dabas o no la final entre Argentina sobre todo? No, Argentina no, yo lo veía muy lejos, ¿no? Porque el nivel futbolístico, pues bueno, no le estaba ayudando. Bien, ¿no? Sí, no, estaban muy bajos o muy flojos. Parece que no había mucha comprensión entre los jugadores, pero lo cierto es que los dos últimos partidos, incluido el de ayer, pues bueno, ha dejado demostrado de que es un digno finalista de este mundial. Bueno, Argentina vino de menos a más, ¿no? Recordemos que pasó la etapa de grupo raspando, ganando 2-1, 1-0, no estaba, muchos no le daban. Casi se queda en la fase de grupos. No le daban sí, casi se queda, ¿no? En la fase de grupos, ¿no? Pasó como segundo, es más. Entonces, pero realmente después marcaron la diferencia, han empezado a jugar mejor y sobre todo con Lionel Messi, que está realmente recobrando su nivel y con más madurez, ¿no? Para este mundial. Esperemos que esperarán todavía al otro finalista que sale en el partido de hoy entre Marruecos y Francia. Este partido del domingo 18 se va a jugar a las 10 de la mañana en una gran final. Dice que hay sorpresas en la ceremonia de esta final. Seguramente se dará como la inauguración con mucha fiesta, mucha presencia de público. Muchos argentinos están queriendo viajar, pero las entradas ya se han agotado en Qatar. Sí, pues. Ya se vendieron. Entonces, bueno, yo quiero resaltar el trabajo muy interesante de Julián Álvarez. Incluso el trofeo que le entregaron al mejor jugador del partido, en Qatar se está entregando un trofeo, ¿no? Al mejor jugador de cada partido. Lógicamente, ¿a quién le correspondió? A Messi, pero en declaraciones dijo que el trofeo se lo va a entregar a Julián Álvarez por los 2 goles anotados. Uno, que lo hizo prácticamente solo, ¿no? Solo hasta el último, hasta poner el tanto. Lo cierto es que Julián Álvarez es un jugador muy poco conocido en Argentina, William. Estuvo en las divisiones menores del Real Madrid. No pudo, digamos, por ciertos temas, no lo pudieron fichar a más, puntualmente por el tema de edad. Luego se quedó en el River Plate en Argentina hasta el 2021, 2022 recién se va con el Manchester City, exactamente el 31 de enero de 2022, estuvo de préstamo en varios equipos. Bueno, ¿cuándo exactamente debutó con el Manchester? Ya el 20 de julio del 2022. Hace este año. Sí, no es un jugador, digamos, que tiene mucha trayectoria, es un joven de la sub-23. Y bueno, ha sido convocado en el año 2021 a la selección en las eliminatorias ante Chile. Y bueno, de hecho, es toda la promesa de Argentina, una buena dupla que hicieron el día de ayer junto a Messi, que valga la redundancia, ¿no? De pequeñito le hicieron una entrevista. ¿Cuál es tu sueño en el futuro, en el fútbol? Él dijo, ¿no? Jugar un mundial. ¿Y cuál es tu ídolo? Y dijo Messi. Y se le cumplió todo. Se le cumplió a jugar el mundial, estar al lado de su ídolo, un joven valor que ojalá marque la diferencia también en la final. Imagínense, llegar a la final debe ser todo un reto para cada jugador. Argentina ya es semifinalista por 5ª vez consecutiva. Esta es su 6ª final que va a afrontar. Lo ha ganado, esta es la 6ª, claro, pero ha ganado 2 Copas del Mundo, ¿no? En el 76 y el 82. Así es, en 1982, con Maradona, fue la última vez que alzaron la Copa del Mundo nuestros amigos argentinos. Ojalá que se le dé la oportunidad con otro histórico que es Lionel Messi. Sería interesante que levante la Copa del Mundo y se le está dando las cosas, ¿eh? No parecía, pero así es el tema futbolístico. Suerte para la selección de Argentina, que con su hinchada enorme, ayer pudimos apreciar, mi estimado Javier, las plazas principales de Argentina en varias regiones han estado abarrotadas
como si estuviesen en el estadio, con pantallas gigantes, ¿no? Apreciando los partidos de la selección de Argentina. Muchos prefieren eso, ¿no? A veces en casa estás con familia, ¿cierto? Pero cuando lo ves en una pantalla gigante y con mucha gente, también es como si estuvieses alentando desde el estadio. Así es, y solo recordar, ¿no? Cuando salíamos, por ejemplo, a la Plaza de Armas a ver los partidos del Papá de América, ¿no? Claro, claro, igual se daba, ¿no? Era mucha emoción, mucha expectativa. Hoy tenemos todavía el otro semifinalista, amigos oyentes de estos partidos de la selección en la etapa semifinal de la Copa del Mundo. Punto final a la información deportiva, amigos. Mañana seguramente venimos con los resultados ya de este torneo, mundial. Vamos a dar nuestro score, mi estimado. ¿Quién gana, William? Para mí gana Francia y creo que en los 90. En los 90. 2-1. Va a ser reñido. Porque Marruecos es un gran rival, pero ahí se va a imponer la historia, la categoría de Francia. 2-1 y pienso que la final va a ser naturalmente con Francia, ¿no? Va a ser interesante estos encuentros. Gracias, William. Nos despedimos, amigos, que tengan buena mañana. Ocho de la mañana ya con 28 minutos en el informativo Guillarico y amigos oyentes, pues bueno, ya llegando a la parte final del noticiero. ¿Para dónde? Es para ese lado. Para este lado. Para este lado. Venga, para acá. Bueno, Guillermo, la pregunta, ¿no? ¿Cuál es su score? Hoy día hay dos encuentros bueno, es un encuentro deportivo, mil disculpas. Sí. Francia versus Marruecos. Marruecos es una gran revelación, ¿no? En este presente mundial, pero Francia se va a hacer respetar de todas maneras. Francia tiene todo un recorrido y además cuenta pues con los jugadores emblemáticos y creo que va a ser un 2-0. 2-0, perfecto. 2-0, sí. Listo, Guillermo. Antes de irnos, hay un pronunciamiento, Guillermo, de las organizaciones sociales, incluido la FUJA. Hay varias organizaciones en realidad, pero se contradicen. Bueno, estaba leyendo yo, se contradicen en realidad. Lo cierto es que en alguna parte hablan sobre el rechazo, dice, rechazamos rotundamente este tipo de acciones que contravienen la lucha popular. Hay grupos infiltrados que pretenden criminalizar la protesta social. Pero ese es lo que políticamente dicen. No, nos están persiguiendo, políticamente nos están persiguiendo, que esto y que aquello. En realidad, eso de que dijiste lucha popular, que esto y que aquello, en realidad no es nada claro. Deberían de marcar bien y digamos la cancha, ¿no? Las distancias, ¿no? Hasta dónde uno puede llegar, ¿no? En su protesta, ¿no? Se contradicen, dicen, no había infiltrados. O sea, una casualidad, infiltrados en las 24 regiones del país. Una casualidad. Casualidad, ¿no? Casualidad, infiltrados en las 4 regiones del país. Casualidad quieres llamar. Ok, 8 de la mañana con 30 minutos, amigos oyentes. Sumas poncha cachon zapanco chisman. Recuerde que en la región de Apurímac estamos en estado de emergencia. Nos vamos, Guillermo. Bueno, amigos, muchísimas gracias a nombre de Liz Aldívar. A nombre de Williams Guamán. Guillermo Recharte le dice muy buenos días. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.